El fuego interno de Carlos Castañeda, parte 7. Pues bien, sean todos bienvenidos a nuestro espacio de siempre. Estamos en la parte 7 de este audiolibro y el capítulo 6, la segunda parte. Pues sin más que agregar, vamos a ello. Capítulo 6. Los seres inorgánicos. Segunda parte. Dijo que los antiguos videntes les hizo mucho daño su absurda insistencia en aferrarse a sus procedimientos, pero eso no significaba que lo que encontraron fuera una tontería. Descubrieron que la manera más segura de ir al encuentro de una de esas criaturas es a través de una extensión de agua. El tamaño de la extensión de agua no es pertinente. Un océano o una laguna cumplen la misma función. Él había escogido un arroyo porque odiaba mojarse. Hubiéramos obtenido los mismos resultados en un lago o en un río. Esas otras vidas se acercan a indagar lo que ocurre cuando los seres humanos llaman, prosiguió. La técnica tolteca es como tocarles la puerta. Los antiguos videntes decían que la superficie brillante en el fondo del agua servía como anzuelo y como ventana. Así que los seres humanos y esas criaturas se citan en una ventana. ¿Fue eso lo que ocurrió?, pregunté. Los antiguos videntes hubieran dicho que te jaló el poder del agua y el poder del primer nivel, además de la influencia magnética de la criatura en la ventana. Pero escuché una voz en el oído que decía que me estaba muriendo, dije. La voz tenía razón. Te estabas muriendo y hubieras fallecido si no estoy yo allí. Ese es el peligro de practicar las técnicas de los toltecas. Son extremadamente efectivas, pero la mayor parte del tiempo son mortales. Le dije que me daba vergüenza confesar que había estado aterrado. Ver ese bulto en el espejo y tener la sensación de una fuerza envolvente a mi alrededor habían resultado ser demasiado para mí el día anterior. No quiero alarmarte, dijo, pero todavía no te ha pasado nada. Si lo que me pasó a mí va a ser el punto de referencia de lo que te va a pasar a ti, más vale que te prepares para un susto mortal. Es mejor que te tiemblen las piernas ahora que morir de miedo mañana. El pánico que me envolvió fue tan aterrador que ni siquiera podía hablar para plantear las preguntas que se me ocurrían. Luché por recobrar la voz. Don Juan se rió tanto que comenzó a toser. Su cara se puso morada. Cuando recuperé la voz, cada una de mis preguntas provocó otro ataque de risa y tos. No sabes lo chistoso que me parece todo esto, dijo al fin. No me río de ti. Simplemente es la situación. Mi benefactor me hizo pasar lo mismo, y al verte no puedo evitar verme a mí mismo. Le dije que me sentía mal hasta del estómago. Dijo que eso estaba muy bien y que era natural tener miedo. Que el controlar el miedo era un error que no tenía sentido. Los antiguos videntes quedaron atrapados al suprimir su terror cuando lo natural hubiera sido volverse locos de miedo. Controlaron su miedo en vez de cambiar o abandonar sus cómodos esquemas. ¿Qué más vamos a hacer con el espejo?,
Pregunté. Lo vamos a usar para efectuar un encuentro cara a cara entre tú y la criatura esa que solo vislumbramos ayer. ¿Qué ocurre en un encuentro cara a cara? Pregunté. Lo que ocurre es que una forma de vida, la forma humana, se encuentra con otra forma de vida. Los antiguos videntes dirían que, en este caso, es una criatura del primer nivel de la fluidez del agua. Explicó que los antiguos videntes supusieron que los 7 niveles que existían debajo del nuestro eran niveles de la fluidez del agua. Para ellos, un manantial tenía una incalculable importancia, porque creían que en un caso así la fluidez del agua se invierte y va de la profundidad a la superficie. Consideraron que ese era el medio a través de la cual las criaturas de otros niveles, esas otras formas de vida, vienen a nuestro plano a escudriñarnos, a observarnos. En este respecto, los antiguos videntes no se equivocaron, prosiguió. Dieron en el clavo. Entidades que los nuevos videntes llaman los aliados aparecen, por cierto, alrededor de pozos y manantiales. ¿La criatura en el espejo era un aliado? Pregunté. Claro que sí, pero no era uno que pueda ser utilizado. La tradición de los aliados, con la que te he familiarizado en el pasado, viene directamente de los antiguos videntes. Hicieron maravillas con los aliados, y sin embargo, todo lo que hicieron no valió nada cuando se presentaron sus verdaderos enemigos, sus semejantes. Puesto que esos seres son los aliados, deben ser muy peligrosos, dije. Tan peligrosos como nosotros los hombres, ni más ni menos. ¿Pueden matarnos? No directamente, pero seguro pueden matarnos de un susto. Tienen suficiente energía para acercarse a la ventana, o hasta para cruzar los linderos entre los niveles. Estoy seguro que ya te habrás dado cuenta a estas alturas que los antiguos toltecas no se detuvieron solamente en la ventana. Encontraron extrañas maneras de pasar al otro lado. La segunda fase de la técnica transcurrió muy similar a la primera, excepto que me tardé quizás el doble de tiempo en calmarme y detener mi agitación interna. Una vez logrado eso, se aclararon al instante las imágenes de don Juan y la mía. La miré intensamente sin mirarlas con fijeza, por lo menos durante 1 hora. Yo esperaba que el aliado apareciera en cualquier momento, pero nada ocurrió. Me dolía el cuello. Tenía tiesa la espalda y las piernas adormecidas. Susurrando, don Juan me dijo que mi incomodidad se desvanecería en el momento en que apareciera el aliado. Eso fue absolutamente cierto. La impresión de ver surgir un bulto redondo al margen del espejo dispersó todas mis incomodidades. ¿Qué hacemos ahora?, susurré. No te pongas tenso y no enfoques tu mirada en nada, ni siquiera por un instante, contestó. Observa todo lo que aparece en el espejo. Mira intensamente, sin mirar con fijeza. Le obedecí. Observé todo dentro del marco del espejo. Había un peculiar zumbido en mis oídos. Don Juan me dijo en voz baja que tenía que mover mis ojos en la dirección de las manecillas del reloj
si sentía que me envolvía una fuerza insólita, pero que bajo ninguna circunstancia debía levantar la cabeza para mirarlo. Después de un momento me di cuenta de que el espejo reflejaba algo más que las imágenes de nuestras caras y la del bulto redondo. Su superficie se oscureció. Aparecieron puntos de una intensa luz violeta. Crecieron. También había puntos de profunda negrura. Luego se convirtió todo en algo como una imagen plana de un cielo nocturno con nubes dispersas a la luz de la luna. De pronto, toda la superficie se aclaró, como si hubiera sido una película que fuera enfocada. El nuevo panorama era una soberbia vista tridimensional de las profundidades. Era absolutamente imposible para mí sustraerme de la tremenda atracción de esa grandiosa vista. Comenzó a arrastrarme inexorablemente hacia su interior. Con autoridad, don Juan susurró que debía girar los ojos si apreciaba en algo la vida. El movimiento me brindó alivio inmediato. De nuevo distinguía la forma del aliado y nuestras imágenes. Después desapareció y volvió a aparecer al otro margen del espejo. Don Juan me ordenó empuñar el marco con toda mi fuerza. Me advirtió que tuviera calma y que no hiciera movimientos repentinos. «¿Qué va a pasar?», susurré. «El aliado tratará de salirse por el espejo», contestó. Inmediatamente sentí un poderoso tirón. Algo me sacudió los brazos. El tirón provenía de por debajo del espejo. Era como una fuerza succionadora que creaba una presión uniforme alrededor de todo el marco. «Aférrate al marco con firmeza, pero no rompas el espejo», ordenó don Juan. «Hazle la lucha. No dejes que el aliado hunda demasiado el espejo». La fuerza que tironeaba contra nosotros era enorme. Sentí que mis dedos iban a romperse o ser aplastados contra las rocas del fondo del arroyo. En cierto momento, don Juan y yo perdimos el equilibrio y tuvimos que saltar de las rocas al agua. Las aguas eran bastante bajas, pero la violenta y aterradora agitación de la fuerza del aliado alrededor del marco del espejo me daba la impresión de que estábamos en un río enorme. El agua giraba locamente en torno a nuestros pies, pero las imágenes en el espejo permanecían inalteradas. «¡Cuidado!», gritó don Juan. «¡Ahí viene!». El tironeo se convirtió en un empujón desde abajo. Algo agarraba al espejo y no del margen exterior del marco donde don Juan y yo lo sosteníamos, sino del interior del vidrio. Era como si la superficie del vidrio fuera en verdad una ventana, y algo o alguien estuviera trepando por ella para salirse. Don Juan y yo luchamos desesperadamente, ya fuera para hundir el espejo cuando lo empujaban hacia arriba, o para empujarlo hacia arriba cuando lo trataban de hundir. Lentamente, en posición encorvada, nos movimos aguas abajo. El arroyo era allí más profundo y el fondo estaba cubierto de rocas resbalosas. «Saquemos el espejo del agua y librémonos del aliado», dijo don Juan con voz ronca. La violenta agitación continuaba sin descanso. Era como si con las manos hubiéramos atrapado un enorme pez que nadaba dando vueltas alocadamente. Se me ocurrió que, en esencia, el espejo era una media puerta o una escotilla cuadrada. Definitivamente, una extraña forma trataba de salir por ella trepándose desde el fondo.
Se apoyaba en el margen de la media puerta con un peso formidable, y era lo suficientemente grande para bloquear las imágenes de don Juan y la mía. Yo solamente distinguía una masa que trataba de empujarse hacia arriba. El espejo estaba hundido, pero no reposaba en el fondo del arroyo. Mis dedos no estaban oprimidos contra las piedras. El espejo estaba a media agua, detenida por las fuerzas opuestas del aliado y de nosotros. Don Juan dijo que iba a extender sus manos por debajo del espejo y que yo debía asirlas rápidamente para lograr así un mejor punto de apoyo para alzar el espejo con nuestros antebrazos. Cuando lo soltó, el espejo se inclinó hacia su lado. Rápidamente busqué sus manos, pero no había nada por debajo. Titubeé un segundo más de la cuenta y el espejo voló de entre mis manos. ¡Agárralo! ¡Agárralo!, gritó don Juan. Cogí el espejo justo cuando iba a estrellarse sobre unas rocas. Lo saqué del agua, pero no con la rapidez suficiente. El agua parecía goma. Al sacar el espejo también saqué una porción de una pesada sustancia gomosa que simplemente me arrebató el espejo de las manos, regresándolo al agua. Mostrando su extraordinaria agilidad, don Juan pescó al espejo y lo levantó de lado sin ninguna dificultad. Obvio. Nunca en mi vida había sufrido un ataque de tal melancolía. Era una tristeza que no tenía fundamento preciso. La asociaba yo con el recuerdo de las profundidades que vi en el espejo. Era una mezcla de añoranza pura por aquellas profundidades y un absoluto horror de su escalofriante soledad. Don Juan comentó que en la vida de los guerreros era extremadamente natural el estar triste sin ninguna razón aparente, y que, como campo de energía, el huevo luminoso presiente su destino final cada vez que se rompen las fronteras de lo conocido. Vislumbrar la eternidad que queda fuera del capullo es suficiente para romper la seguridad de nuestro inventario. En ocasiones, la melancolía resultante es tan intensa que puede provocar la muerte. Dijo que la mejor manera de deshacerse de la melancolía es reírse de ella. Con un tono burlón comentó que mi primera atención hacía todo para restaurar el orden que había sido roto por mi contacto con el aliado, ya que no había forma de restaurarlo por medios racionales. Mi primera atención lo hacía enfocando todo su poder en la tristeza. Le dije que para mí era innegable que mi melancolía era real. Darme completamente a ella, sentirme abatido, estar taciturno, no pertenecían al sentimiento de soledad que se me venía encima al recordar aquellas profundidades. Finalmente estás aprendiendo algo, dijo. Tienes razón. No hay nada más solitario que la eternidad. Y nada es más cómodo para nosotros que la condición humana. Esto es ciertamente otra contradicción. ¿Cómo puede un hombre conservar los vínculos de su humanidad y al mismo tiempo aventurarse, con gusto y con propósito, en la absoluta soledad de la eternidad? Cuando logres resolver este acertijo, estarás listo para el viaje definitivo. Con total certeza, supe entonces la razón de mi tristeza. Era un sentimiento recurrente en mí, algo que siempre olvidaba hasta el momento de enfrentarlo de nuevo. La insignificancia de la humanidad
ante la inmensidad de esa cosa en sí misma que vi reflejada en el espejo. En verdad, los seres humanos no somos nada, dije. Por supuesto, no somos nada, pero qué maravillosa contradicción, qué desafío, que unas nulidades como nosotros puedan enfrentarse a la soledad de lo eterno. Abruptamente cambió de tema, dejándome con la boca abierta. Comenzó a hablar de nuestro encuentro con el aliado. Dijo que, en primer lugar, la lucha con el aliado no era un chiste. No había sido realmente una cuestión de vida o muerte, pero tampoco fue un paseo al campo. Escogí esa técnica, prosiguió, porque mi benefactor me la enseñó a mí, cuando le pedí que me diera un ejemplo de las técnicas de los antiguos videntes. Casi se partió de risa. Mi petición le recordaba tanto su propia experiencia. Su benefactor, el nahual Elías, también le había dado una ruda demostración de la misma técnica. Dijo don Juan que como él y su benefactor usaron madera para hacer el marco de sus espejos, debía haberme pedido hacer lo mismo, pero quiso saber lo que pasaría si mi marco era más resistente que el suyo o el de su benefactor. Los de ellos se rompieron, y en ambas ocasiones el aliado salió. Explicó que en su caso el aliado despedazó el marco. Él y su benefactor se quedaron con 2 pedazos de madera en las manos mientras el espejo se hundía y el aliado salía por él. Comentó que en la reflexión de los espejos, los aliados no son realmente aterradores porque uno solo ve una forma, una especie de bulto. Pero una vez que salen, además de ser horrendos a la vista, son un verdadero dolor de cabeza. Me advirtió que una vez que los aliados salen de su nivel, les resulta muy difícil regresar. Lo mismo ocurre con el hombre. Si los videntes se adentran al nivel de esas criaturas, es posible que jamás se vuelva a saber de ellos. Mi espejo se deshizo con la fuerza del aliado, dijo. Ya no existía la ventana y el aliado no podía regresar a su nivel, así que se me vino encima. Corrió a agarrarme, rodando como una bola. Huí en 4 patas a una velocidad inverosímil. Gritando como demonio, subí y bajé laderas y cerros como poseído. Durante todo ese tiempo, el aliado estaba a centímetros de mí. Don Juan dijo que su benefactor corrió tras él y el aliado, pero como ya era un anciano, no podía moverse con suficiente rapidez. Sin embargo, tuvo el buen tino de gritar que iba a hacer una hoguera para deshacerme del aliado, y que don Juan debía correr en círculos hasta que todo estuviera listo. Se puso a juntar ramas secas, mientras don Juan corría alrededor de una colina enloquecido de pavor. Don Juan confesó que en un momento dado se dio clara cuenta de que su benefactor, puesto que era un guerrero capaz de disfrutar cualquier situación concebible, se estaba divirtiendo enormemente a su costo. Se enojó tanto que el aliado dejó de perseguirlo y don Juan, lleno de ira, le echó en cara a su benefactor que era malicioso. Su benefactor no contestó, pero hizo una mueca de genuino horror al mirar por encima de don Juan al aliado que les hacía sombra a los dos. En vista de tal peligro,
Don Juan olvidó su enojo y comenzó de nuevo a correr en círculos. En verdad, mi benefactor era un viejo diabólico, dijo don Juan riendo. Había aprendido a reírse por dentro. No se le veía en la cara. Y así podía fingir llorar o rabiar cuando realmente se estaba muriendo de risa. Ese día, mientras el aliado corría en círculos persiguiéndome, mi benefactor se quedó cruzado de brazos, defendiéndose de mis acusaciones. Cada vez que pasaba yo corriendo ante él, solo escuchaba fragmentos de su larga defensa. Cuando hubo terminado, comenzó a discutir el procedimiento para deshacernos del aliado, que tenía que reunir una gran cantidad de ramas secas, que el aliado era grande, que la hoguera tenía que ser tan grande como el mismo aliado, que quizá la maniobra no resultaría. Solo mi miedo enloquecedor me mantuvo en pie. Finalmente, cuando vio que yo estaba a punto de caer muerto de agotamiento, encendió la hoguera y con las llamas me escudó del aliado. Don Juan dijo que permanecieron ante la hoguera durante toda la noche. Para él, el peor momento fue cuando su benefactor tuvo que ir en busca de ramas secas y lo dejó solo. Tuvo tanto miedo que le prometió a Dios que iba a dejar el camino del guerrero y se iba a convertir en agricultor. Está fuerte. Por la mañana, cuando había agotado toda mi energía, el aliado logró empujarme al fuego y sufrí graves quemaduras, agregó don Juan. ¿Qué le pasó entonces al aliado?, pregunté. Mi benefactor nunca me dijo lo que le pasó, contestó. Pero siento que sigue vagando por ahí, tratando de encontrar el camino de regreso. ¿Y qué pasó con la promesa que le hizo usted a Dios? Mi benefactor me dijo que no me preocupara, que había demasiadas cosas que yo aún no comprendía. Mi promesa era seria, pero que no había nadie que escuchara tales promesas, porque no existe un Dios. Lo único que existe son las emanaciones del águila, y a ellas no hay manera de hacerles promesas. ¿Qué habría ocurrido si el aliado lo atrapa?, pregunté. Quizá me hubiera muerto de miedo, dijo. De haber sabido lo que pasa a uno al ser atrapado, hubiera dejado que me alcanzara. En aquel entonces, yo era un hombre temerario. Una vez que te agarra el aliado, o te da un ataque al corazón y te mueres del susto, o forcejeas con él. Después de un momento de violenta agitación, la energía del aliado mengua. Aparte de asustarnos, los aliados no pueden hacernos nada con su imitación de ferocidad. Nosotros tampoco los afectamos mucho. Estamos verdaderamente separados por un abismo. Los antiguos videntes creían que, al momento en que la energía del aliado mengua, sus poderes pasan al hombre con quien forcejea. ¿Qué poderes? ¿Ni qué poderes? A los antiguos videntes les salían aliados por las orejas, y el poder de los aliados no les valió un bledo.
Don Juan explicó que, una vez más, les correspondió a los nuevos videntes aclarar esta otra confusión. Descubrieron que lo único que cuenta es la impecabilidad, esto es, la energía que se ahorra. Era cierto que hubo casos entre los antiguos toltecas de videntes que fueron salvados por sus aliados, pero eso no tuvo nada que ver con el poder de sus aliados, sino más bien con la impecabilidad de esos videntes que les permitió usar la energía de aquellas otras formas de vida. Los nuevos videntes descubrieron algo aún más importante, lo que hace a los aliados utilizables o inutilizables para el hombre. Los aliados inútiles, de los cuales hay extraordinarias cantidades, son aquellos compuestos de emanaciones que no tienen equivalente en los seres humanos. Son tan diferentes a nosotros que resultan completamente incomprensibles. La otra clase de aliados, notablemente escasa en número, está compuesta de seres que poseen emanaciones correspondientes a las nuestras. ¿Cómo utiliza el hombre a esa clase de aliados?, pregunté. Deberíamos usar otra palabra en vez de utilizar, contestó. Yo diría que lo que tiene lugar entre videntes y aliados de este tipo es un adecuado intercambio de energía. ¿Cómo ocurre el intercambio? A través de las emanaciones que coinciden, dijo. Naturalmente, esas emanaciones están en el lado izquierdo del hombre, el lado que jamás se usa. Por esta razón, los aliados están totalmente vedados al mundo de la conciencia normal, o el lado de la racionalidad. Dijo que las emanaciones coincidentes les dan a ambos un terreno común. Luego, con la familiaridad, se establece un eslabón más profundo, que beneficia a ambas formas de vida. Los videntes buscan la cualidad etérea de los aliados. Pueden ser fabulosos guías y guardianes. Los aliados buscan la fuerza del amplio campo energético del hombre, e incluso con él pueden hasta materializarse. Me aseguró que videntes con experiencia ejercitan esas emanaciones coincidentes hasta que las hacen unirse. En ese momento tiene lugar el intercambio. Los antiguos videntes no supieron que existía tal proceso y desarrollaron complejas técnicas, como la que me había mostrado, para descender a las profundidades que yo vi en el espejo. Para ayudarse en su descenso, continuó, los antiguos videntes tenían una cuerda de fibra especial que se ataban alrededor de la cintura. Tenía una punta remojada en resina, que cabía en el ombligo como un tapón. Los videntes tenían un asistente o varios que sostenían la cuerda mientras ellos se perdían en su contemplación. ¿Pero llegaron a descender corporalmente?, pregunté. Los hombres, en general, tienen enorme capacidad, especialmente si controlan la conciencia, contestó. Los antiguos videntes eran estupendos. En sus excursiones a las profundidades hallaron maravillas. Para ellos era rutinario encontrarse con aliados. Desde luego que ahora ya te das cuenta de que decir las profundidades es usar una metáfora.
No hay ninguna clase de profundidades. Lo único que existe es el águila y sus emanaciones. El secreto es manejar la conciencia de ser. Sin embargo, los antiguos videntes jamás lo entendieron. Le dije a don Juan que, basándome en lo que él me había contado de su experiencia con el aliado y en mi propia impresión al sentir la violenta agitación del aliado en el agua, concluí que los aliados son muy agresivos. Ni tanto, dijo. No es que no tengan suficiente energía para ser agresivos, sino que tienen más bien un diferente tipo de energía. Son más como una corriente eléctrica. Los seres orgánicos son como ondas de calor. ¿Por qué lo persiguió el aliado durante tanto tiempo?, pregunté. Eso no es ningún misterio, dijo. A los aliados los atraen las emociones. El terror básico es lo que más los atrae. Libera el tipo de energía más conveniente para ellos. El terror básico unifica las emanaciones en su interior. Como mi terror básico era ininterrumpido, el aliado comenzó a seguirlo, o mejor dicho, mi terror enganchó al aliado y no lo soltó. Dijo que los antiguos videntes, al descubrir que el terror animal es lo que los aliados disfrutan por encima de todo, llegaron al extremo de intencionalmente nutrir a sus aliados, asustando a gente, a veces hasta matarlos. Los antiguos videntes estaban convencidos de que los aliados tenían sentimientos humanos, pero los nuevos videntes vieron que la energía liberada por las emociones simplemente engancha a los aliados. El cariño es igualmente efectivo, o el odio, o la tristeza o la alegría. Don Juan dijo que si él hubiera sentido cariño por aquel aliado, el aliado lo hubiera perseguido de todos modos, pero la persecución hubiera tenido otro cariz. Yo le pregunté qué habría pasado si él hubiera controlado su terror. ¿Habría el aliado dejado de perseguirlo? Contestó que controlar el terror era una estratagema de los antiguos videntes. Aprendieron a controlarlo a tal punto de poder repartirlo. Con su propio terror enganchaban a los aliados, y al darlo de manera gradual, como si fuera alimento, de verdad esclavizaban a los aliados. Los antiguos videntes eran hombres aterradores, agregó don Juan y me encaró con una sonrisa burlona. No debería referirme a ellos en el pasado pluscuamperfecto, continuó, porque incluso el día de hoy son aterradores. Su intención es dominar, ser los amos de todos y de todo. ¿Incluso hoy en día, don Juan?, pregunté buscando que me explicara más. Cambió de tema y dijo que yo había perdido la oportunidad de sentir un terror básico y sin medida. Comentó que la efectiva manera en que yo había sellado el marco del espejo impidió que el agua se colara tras del vidrio. Consideraba esto como el factor decisivo que había impedido que el aliado despedazara el marco. ¡Qué lástima!, dijo. A lo mejor hasta te hubiera caído simpático ese aliado. Por cierto, no era el mismo que vino a la ventana el día anterior.
El segundo era perfectamente utilizable y tenía mucha afinidad contigo. Usted tiene aliados, ¿verdad?, le pregunté. Como tú sabes, tengo los aliados de mi benefactor, dijo. No puedo decir que siento por ellos el mismo cariño que mi benefactor les tenía. Él era un hombre sereno pero completamente apasionado, que regalaba generosamente todo lo que podía, incluyendo su energía. Amaba a sus aliados. Para él no era ninguna pérdida o inconveniente que los aliados usaran su energía y se materializaran. Había uno en particular que incluso podía adoptar la figura humana en una forma grotesca. Don Juan de pronto comenzó a reír y me aseguró que gracias a que él no sentía gran cariño por los aliados, nunca me había asustado con ellos, como lo hizo su benefactor con él. Me contó que mientras estaba inmovilizado en cama, reponiéndose de su herida en el pecho, tenía mucho tiempo para cavilar y que su benefactor le resultaba un viejo tremendamente extraño. Habiendo logrado escapar a duras penas de las garras de un pinche tirano, don Juan sospechaba que había caído en otra trampa. Su intención era esperar hasta haber recuperado sus fuerzas y entonces huir cuando el viejo no estuviera en casa. Pero el viejo debió leerle el pensamiento, porque un día, en tono confidencial, le susurró a don Juan que debía reponerse lo más rápido posible para que ambos pudieran escapar de un hombre monstruoso que lo había capturado y lo tenía esclavo. Temblando de miedo e impotencia, el viejo señaló la puerta. La puerta se abrió de par en par y un hombre monstruoso, con cara de pez, entró al cuarto, con una furia macabra. Su color era un verde grisáceo. Tenía un solo ojo enorme que no parpadeaba y era tan alto que apenas cabía en el umbral de la puerta. Don Juan dijo que su sorpresa y su terror fueron tan intensos que se desmayó y que llevó años liberarse del conjuro de aquel susto. ¿Le son útiles sus aliados, don Juan?, pregunté. Eso es algo muy difícil de decidir, dijo. Yo los quiero a mi manera y les doy muy poco, pero ellos son capaces de corresponder ese poco con afecto inconcebible. Pero aún así, son incomprensibles para mí. Me fueron dados para acompañarme por si me quedo desamparado y solo en la eternidad de las emanaciones del águila. Fin del capítulo 6 y fin de la parte 7 de este audiolibro. Gracias por escuchar y nos volveremos a encontrar en una próxima entrega. Y como siempre, saludos a la distancia y adiós.